¿Cómo era Chile en los meses previos al 11 de septiembre de 1973? ¿Quiénes eran los protagonistas de entonces? ¿Qué pasó esa mañana del martes en La Moneda? El siguiente reportaje es un registro histórico efectuado por Informe Especial entre 1992 y el 2003, con entrevistas exclusivas a personeros de la Unidad Popular, a dirigentes opositores de entonces, a defensores de la moneda, a militares que participaron en el alzamiento y a militares que trataron de oponerse al golpe. Algunos de ellos ya no están vivos, otros no han vuelto a hablar sobre este tema públicamente. Sus testimonios son claves para entender lo que pasó en Chile hace 40 años. Esto es Informe Especial. Compañero Salvador Allende Gómez. Allende ganó las elecciones de 1970 con un 36% de los votos. Al no haber una mayoría absoluta, el Parlamento debía resolver entre los candidatos Alessandri y Allende en una sesión programada para el 24 de enero de 1971. Luego de acordar un estatuto de garantías constitucionales, la democracia cristiana resolvió votar por Allende. Sectores ultraderechistas, con la complicidad estadounidense, organizaron conspiraciones para impedir el acceso de Allende al poder. Con la idea de generar condiciones para una intervención militar, un comando extremista de derecha pretendió el 22 de enero secuestrar al comandante en jefe del ejército, René Schneider. El general trató de defenderse, pero fue baleado en su auto. El 24 de enero, Allende era designado presidente de la República. Al día siguiente, Schneider murió debido a la gravedad de sus heridas. Después de 3 intentos fallidos, Allende llegaba a La Moneda y algunos, como el presidente Richard Nixon, no disimularon su contrariedad. Es el único presidente de América que no manda ni un saludo cuando Allende, por la transmisión del mando el día 3 de noviembre de 1970. Comenzaba un periodo de cambios: leche gratuita para todos los niños, alza del salario mínimo, iniciativas para nacionalizar el cobre y profundizar la reforma agraria iniciada por Frei. El gasto público aumentó y la economía registró un auge. El crecimiento económico altísimo en el sector industrial, el más alto que ha habido en la historia de Chile, era una alucinación, era más bien una ilusión. Había todo tipo de bienes baratos, con precios casi todos ellos fijados. Entonces, desde el punto de vista de su satisfacción personal, estaba todo el mundo feliz. Hemos dicho que crear un gobierno democrático, nacional, revolucionario y popular, que abrirá el camino al socialismo, porque el socialismo no se impone por decreto. Se iniciaron las estatizaciones de industrias, campos y bancos. La democracia cristiana acusó violaciones al Estatuto de Garantías suscrito con Allende. Grandes y medianas empresas privadas estaban en la mira gubernamental. La izquierda mira a la propiedad privada como la bestia negra, como la causa de todos los males de la sociedad chilena. En la oposición se denunciaba que el gobierno marchaba hacia la conquista del poder total. La izquierda más radical acusaba al gobierno justamente de lo contrario y no avanzar en la revolución. En la Unidad Popular no hay ningún partido hegemónico, pero están presentes 2 partidos de la clase obrera, partidos revolucionarios, partidos marxistas, y por último, compañero, el presidente de la República es un socialista. La exuberancia económica del primer año de la UP dio paso a problemas de abastecimiento. Fue desempolvado un viejo decreto que permitía al gobierno intervenir en empresas. La oposición denunció los resquicios legales y los empresarios se prepararon para resistir. Orlando Sáenz fue elegido presidente de la Sociedad de Fomento Fabril. Tenía 35 años cuando le quitaron su maestranza. El gobierno, a través de un decreto de paralización, puso un interventor y nos fuimos, los socios nos fuimos para la casa.
La Unidad Popular triunfó en las elecciones municipales del 71 con más del 50% de los votos. El camino al socialismo parecía más despejado y aumentaban las aprensiones de la oposición. Me sigue pareciendo un grave error del presidente Allende es la frase de marzo del 71, no soy presidente de todos los chilenos, soy presidente de la Unidad Popular. Utilizar un triunfo en la elección municipal para, sobre esa base, avanzar hacia el establecimiento de una dictadura del proletariado. El 8 de julio de 1971, un comando de extrema izquierda asesina al ex vicepresidente de la República, Edmundo Pérez Sujovic, uno de los hombres más cercanos al expresidente Eduardo Frei Montalva y a quien se responsabilizaba de excesos policiales. El exministro iba en el auto con su hija. El tipo se bajó con una ametralladora ya a punto de disparar, se puso al lado de papá y le disparó a escasos centímetros varias ráfagas de ametralladora y gritando algo contra él que no me acuerdo exactamente qué era. Denuncio ante el pueblo de mi patria que este odioso crimen representa una deliberada provocación destinada a alterar la marcha institucional de nuestro país. Le planteo al presidente que nosotros no teníamos confianza en el director de investigación. Y lo curioso, que nunca se me ha olvidado, es que antes que el presidente me contestara y antes que el director de investigaciones ahí presente protestara, habló el general Pinochet. Y el general Pinochet dijo que el ejército tenía confianza en el servicio de investigaciones y que era el servicio de investigaciones el que debía realizar esa tarea. Uno de los pocos momentos de unidad nacional se produjo cuando todos los partidos aprobaron la nacionalización de la gran minería del cobre, desatando las iras del mayor enemigo externo de la Unidad Popular, Richard Nixon. Shelley, of course, is interested in obtaining loans from international organizations where we have a vote. And I indicated that wherever we had a vote, where Chile was involved, that unless there were strong considerations on the other side, that we would vote against them. Este país no será base de ningún país, solo base de Chile para los chilenos. Ni base norteamericana ni base soviética. Estados Unidos bloqueó la venta de cobre y la economía chilena tambaleó como había prometido Nixon. La inflación aumentó, las divisas se escasearon y la crisis económica se hizo galopante mientras proseguían las tomas de industrias. Hoy procede a hacerlo en relación con los monopolios textiles privados, que procurará incorporar en forma rápida al área de propiedad social. Se trata de las plantas y empresas que componen el Grupo Yarur, el Grupo Sumar Sociedad Anónima, el Grupo Said, el Grupo Irma, las empresas Rayonil, Textil Progreso y Oveja Tomé. Mi diagnóstico es que aquí o destruimos este régimen o Chile va a ser una dictadura del proletariado al más puro estilo castrista. Se extendió el desabastecimiento. La gente tenía dinero, pero no había que comprar. Se acusaba al comercio de acaparar productos para aumentar los precios, fomentar el mercado negro y la sensación de caos. Nos empezamos a descapitalizar, porque a nosotros se nos obligaba a vender de acuerdo al precio de factura comprado, al anterior, aunque ya hubiese adquirido el mismo producto a precios nuevos. La polarización política y social aumentó con la visita de Fidel Castro. Se anunció que estaría unos pocos días, pero se quedó 3 semanas. Alguien dijo por ahí que esa visita como el pescado a los 3 días están pasados. Salvador Allende estaba francamente molesto, diría yo, con la prolongación de la visita. Pero a su vez
Él, para decirlo claramente, no se atrevía a decirle a Fidel, mira Fidel, ya hemos cumplido, tú, yo, estamos muy agradecidos, pero hasta luego. Había un propósito fundado, proclamado, sostenido, ¿no?, por la extrema izquierda para llevar a Chile al lado de Cuba, al lado de la Unión Soviética. ¿De quién era amigo Fidel Castro cuando dice que era amigo de los chilenos, amigo de Chile, ¿no? De la derecha no era amigo, obviamente. Del centro no era amigo porque su posición con respecto a Eduardo Frei Montalva era terriblemente negativa. En un discurso público Fidel Castro hizo una metáfora diciendo que el gobierno de Frei Montalva era como la prostituta del imperialismo. El Partido Comunista era acremente criticado por Fidel Castro, incluso maltrataron a Pablo Neruda. Fidel Castro trabajaba con el MIR. Él era muy temeroso y así lo declaró públicamente en el Estadio Nacional, del fascismo. O sea, él estaba convencido de que iba a venir, digamos, una ofensiva fascista en Chile. Siempre, en todas las reuniones le dimos armas. Y siempre nos decía lo mismo. Hablen con Allende, si Allende autoriza, nosotros le facilitamos armas. Fidel dejó armas para el GAP, la guardia privada del presidente, pero según Andrés Pascal, Allende nunca autorizó envíos para el MIR. El mandatario estaba más preocupado de las agónicas arcas fiscales. Se esperaba que la Unión Soviética podría conseguir un préstamo de $200 millones, pero Leonid Brezhnev fue reacio a la petición. No hay plata, los argumentos eran, se levantó Brezhnev frente a un plano que tenía gigantesco en su oficina en el Kremlin, en Moscú, para decirme, mire, aquí estamos nosotros, acá están ustedes. Cuba ya nos queda más cerca que ustedes. Se habló nuevamente, más reservadamente, y se logró un apoyo, creo que fue de $80 millones. La Unión Soviética, como ya lo he dicho, no prestó ninguna ayuda, no poca ayuda al gobierno de la Unidad Popular. Dominado por la oposición, el Parlamento destituye al ministro José Toá, iniciando una escalada de acusaciones constitucionales contra ministros a los que se acusa de incumplimiento de la ley. Aumenta el área de propiedad social y surgen los cordones industriales que agrupan a trabajadores proclives a la unidad popular. Nosotros hemos planteado como una necesidad la presencia de obreros, empleados y técnicos en un porcentaje en la dirección de las empresas. Pero eso no implica que esas empresas vayan a ser autónomas y vayan a tener independencia para producir. No, nosotros somos y seremos partidarios de una economía centralizada. Me acuerdo que una vez expropiaron un circo que tenía 14 tipos, una cosa así, ¿no? Cuando a un presidente decía, Allende lo votó. La radicalización irresponsable de su régimen producida por termocéfalos, como se decía en aquellos tiempos. La alianza que nos permita derribar al enemigo por poderoso que sea. La alianza que nos permita detener la acción del imperialismo a través de los monigotes que tienen en Chile. Las iniciativas para estructurar legalmente las áreas de la economía fracasaron y en la Unidad Popular se confrontan distintas posiciones. Creo que Salvador Allende cometió un error muy grave cuando al asumir la presidencia, al asumir la candidatura, se comprometió a gobernar en todo de acuerdo con sus partidos. Yo creo que el que es elegido presidente de la República tiene una responsabilidad personal que no puede quedar subordinada a el asentimiento de todos los demás. El principal sospechoso de intransigencia para la oposición era el senador socialista Carlos Altamirano. Parte de la izquierda lo apoyaba con la proclama Avanzar sin transar. En el Partido Socialista había gente que nos decía a nosotros, cualquier acuerdo entre socialista o gobierno de Allende con la democracia cristiana es traición al programa y traición al pueblo de Chile. Esos son los cuentos absurdos
De que yo me oponía, ¿qué se quiere decir? Si se piensan las cosas con una mínima lógica. De que yo influía de tal manera en Allende que yo podía decirle al presidente de Chile, yo no quiero acuerdos. Y el presidente de Chile me decía, como usted mande, señor Carlos Altamirano. Una estupidez. El país está dividido como en los peores momentos de su historia. Muchos recuerdan la Guerra Civil de 1891, en la que murieron más soldados chilenos que en la Guerra del Pacífico. La derecha y la democracia cristiana enfrentan a la OP, pero la política palaciega es desbordada en la calle y en los campos, mientras algunos acopian armas. Los partidos comunista y socialista tenían aparatos militares. El MIR actuaba desde fuera del sistema. El llamado a crear, fortalecer y multiplicar el poder popular, el poder de los comandos comunales, el poder de los obreros y los campesinos. Los revolucionarios y los trabajadores deben de inmediato extender las tomas de fábricas y fundos, multiplicar las tareas de defensa, impulsar el poder popular. No hubo guerrilleros propiamente tal, hubo gente que no llega a los 1500, incluyendo el MIR y el Partido Comunista, que tuvieron alguna preparación de puntería, de armas. La fuerza de choque del Partido Nacional era el comando Rolando Matus. Para ir a hacer la propaganda nuestra, había que llevar un grupo firme para la pelea también, porque siempre salía a pelea. Pero el grupo más violento era Patria y Libertad, liderado por Pablo Rodríguez y definido como laico, antimarxista y popular. Miembros suyos se involucraron en el asesinato del general Schneider. Al principio, cuando se forma Patria y Libertad, incluso ingresa la vertiente nacionalista ultraconservadora Jaime Guzmán, pero posteriormente se produce la crisis inevitable entre el laicismo y el conservadurismo ultracatólico, Opus Dei, y finalmente esto explosiona a mediados del 72 y se retira Jaime Guzmán. Las armas que tuvimos las traje yo personalmente desde Argentina en varios vuelos que hice en mi propio avión. Nosotros movilizamos a los campesinos y ocupamos las tierras, digamos, a puertas cerradas simplemente. A las acciones revolucionarias del MIR se suman actos de sabotaje de Patria y Libertad, que operaba con casi 1000 paramilitares. La Central de Inteligencia Norteamericana, CIA, canaliza millones de dólares para ayudar a los partidos de oposición, a los principales diarios opositores y a los gremios movilizados contra Allende. Era tan clara la forma en que buscábamos la plata a través del empresariado internacional, que si ellos hubieran querido inyectar plata en nuestra causa, no necesitaban nada, hablar con nadie, era cuestión de que movieran un par de peones. Levantemos los crespones del paro indefinido, determinante y hasta las últimas consecuencias. Para octubre tuvo una larguísima gestación, tuvimos muchos meses viendo si era factible. El paro de los camioneros empezó el 10 de octubre. Los gremios estaban dispuestos a jugarse al todo por el todo. El régimen de Allende no cayó el 11 de septiembre del 73. El régimen de Allende terminó en octubre del 72. Al paro se sumó la oposición, la extrema derecha y grupos radicalizados de las Fuerzas Armadas también estaban actuando. A mí me contacta un sector de la Armada y nos pide que participemos, dirigidos por ellos, con los materiales que ellos nos proveían, en apoyar el corte de suministro eléctrico, energía, transporte, ferrocarril. O sea, una campaña planificada de sabotaje. No era un hombre de izquierda ni cercano a Allende, pero Prats no quería eludir esa responsabilidad a pesar de sus dudas. Entonces así que antes de asumir, por ejemplo, hubo reunión de los generales y todos convinieron en que le correspondía hacer eso. Había sido un gran amigo del general Schneider. Compartía la convicción que las Fuerzas Armadas deben ante todo respetar el orden institucional. El nuevo gabinete acabó con el paro y calmó momentáneamente los ánimos.
Allende viajó a México, un país que le admiraba, y a Naciones Unidas, donde terminó así su exposición. Y la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. La oposición apoyó el cambio que les daba garantías para las elecciones de marzo, pero algunos oficiales ya pensaban en un cambio mayor y para ello se conectaron con economistas opositores. Nos pusimos de nuevo en esta capacidad de estudiar un plan. Se llamó el ladrillo porque eran hojas fotocopiadas así tan altas y que al final fueron bandadas de a pocas, de a 5 hojas a Valparaíso. Decidimos que ciertos militantes del movimiento se dedicaran a contactar en las distintas ciudades del país a los oficiales con mando de tropa en todo Chile. Se llegó a las elecciones y el eslogan comunista fue "No a la guerra civil". Cuando hay una revolución está latente el peligro de la contrarrevolución, porque nadie cede voluntariamente las posiciones que detentan. Chile vive una inflación la más alta del mundo y de su historia. Vive la escasez y el mercado negro. Vive las colas y la desvalorización monetaria. La oposición coaligada en el CODE logra el 57%. Triunfa, pero no alcanza los 2 tercios necesarios para derrocar legalmente al presidente. Los militares salen del gabinete. El presidente le planteó a los partidos de la Unidad Popular, tenemos 3 alternativas. 1, entendernos con la democracia cristiana. 2, convocar a un plebiscito. 3, ir a la patada, ir a la definición por la fuerza. Y él le dijo, yo soy partidario de entenderme con la democracia cristiana. El drama del presidente Allende es que no logró poner de acuerdo a su gente. Si no puede gobernar ninguno de esos 2 otros sectores civiles, no quedan más que las Fuerzas Armadas, porque la gente suelta no puede gobernar las naciones. No tuvimos la suficiente realidad. Léase Salvador Allende, Carlos Altamirano, Luis Corbalán, y sigue y continúa la lista de dirigentes que también tenían influencia. No tuvimos el realismo suficiente para decir lo más que se puede hacer en Chile es un reformismo muy moderado a la manera de un Eduardo Frei. Prolifera el mercado negro y la escasez. Los mineros del Teniente van a la huelga y Allende mantiene el optimismo. Nunca lo vi, o sea, Saturno nunca lo vi paralizado. Yo miraba y decía, este caballero, ¿cómo maneja esta situación? ¿Cómo duerme? ¿Cómo funciona? Los contactos míos a nivel capitanes de navío y posteriormente almirantes comenzaron por ahí por marzo, abril del 73 y fueron las primeras veces que yo tuve contactos personales con ellos. Eso ya era definitivamente... Aquí había que iniciar un montaje de un golpe de Estado. El 29 de junio se produce el tanquetazo. Blindados rodean la Moneda y soldados avanzan sobre el viejo palacio. Un oficial dispara a un camarógrafo que registra su propio asesinato a una cuadra de la sede de gobierno. Con el apoyo de varios regimientos y la colaboración del general Pinochet, Prats sofoca la intentona golpista dirigida por el coronel Super y Patria y Libertad. Es aplastado entonces por los mandos, las cúpulas militares que estaban en el plan maestro del golpe, el golpe digitado por el gran empresariado de Chile, por Estados Unidos y por la derecha.
Para ellos nuestro intento de golpe casi al principio les molesta, pero después les sirve porque eso de qué reacción tiene, qué capacidad de reacción tiene la Unidad Popular frente al golpe definitivo. Y se ve entonces que la Unidad Popular no tenía capacidad de respuesta militar ante un golpe de Estado. La Iglesia veía con preocupación la crispación política. Aunque mantuvo respetuosas relaciones con el gobierno marxista, rechazó la propuesta sobre la Escuela Nacional Unificada que afectaba un área católica prioritaria. El progresista cardenal Raúl Silva Enríquez señaló que llegó el momento de desarmar los espíritus y las manos. Allende llamó entonces a dialogar a Patricio Aylwin. Y anuncio que la directiva ha decidido aceptar la invitación del presidente y que yo iré mañana a las 11 de la mañana a hablar con el presidente de la República. Y ahí se produce una gran rechifla. Una gran rechifla. Pero nosotros estábamos preparados. Conocíamos que el ánimo de la gente no estaba para negociaciones. Decía, no, si esto no va para más. Y entonces teníamos apostados a la juventud, a Gute, a Caco Latorre, a Ricardo Almazar, en distintos lugares, y esa gente empieza a aplaudirse. Con entusiasmo, y sí, y al grito, Juventud Chilena adelante, en fin. Y tiene que ir presidente. Y entonces yo, insisto, la determinación mía y del partido, de la directiva, es que voy a ir. Yo sentía que había una enorme responsabilidad. Y por eso yo creía que no podíamos dejar de hacerlo. Se produjeron 3, 4 reuniones de dirigentes de la Unidad Popular a las cuales yo no asistí expresamente para que no se dijera que era mi presencia la que obstaculizaba ese acuerdo. Yo proponía que el gobierno promulgara la reforma de las áreas de la economía, que el gobierno formara un gabinete que inspirara confianza al país. ¿Con gente de la ADC? No discutimos nombre, sino que contemplara la posibilidad de un gobierno que diera confianza al país. Allende le pide a su amigo Gabriel Valdés que fuera un operador externo. Todos los demás dijeron muy bien. Todos los ministros. Todos los ministros. Si quieren, si Salvador quiere el gabinete, estamos todos dispuestos a renunciar. Llama por teléfono, sale Briones, ministro del Interior, y vuelve demudado y se han matado al comandante, edecán del presidente. El comandante Arturo Araya fue baleado en la puerta de su casa por extremistas de derecha. El asesinato enrareció aún más el ambiente político, complicó las negociaciones con la DC y afectó al presidente. Era muy amigo del comandante Araya. Allende le diría que lloró cuando asesinan al comandante Araya. En agosto, Aylwin da por fracasadas las conversaciones mientras Allende llama nuevamente al gabinete a los militares. El mandatario quiere seguir dialogando y pide al cardenal Silva Enríquez que los invite a él y a Aylwin a comer. La prensa habló de la última cena. Me dijo, tú que de aquí Dios quiera que algo salga. Quiero que tú estés presente, de modo que no se filtre las conversaciones, que tú tomes del personal de la casa la comida y la sirvas, pero que te sientes con nosotros para que seas testigo de fe. Yo llegué a las 9, pero el presidente Allende llegó a las 11 de la noche. Se disculpó porque estábamos en plena huelga del transporte y él había tenido un desacuerdo con el ministro de Transporte, que era el general Ruiz, y llegó diciendo que había traía la renuncia del general Ruiz y la mostró como un signo de victoria. Lo que yo le dije, presidente, no esté contento por esto,
me acuerdo que le dije, no va por ahí la cosa, porque el retiro del general Ruiz significó que asumía la comandancia en jefe de la Fuerza Aérea, el general Lee, que era mucho más peligroso que el general Ruiz. Y yo recuerdo que le dije, mire, presidente, usted puede pasar a la historia como el hombre que construye un socialismo en democracia en Chile. O puede ser pasar a la historia como el hombre que quiebra la democracia en Chile, que destruye la democracia en Chile. Y eso depende de lo que usted haga ahora. Pero esto significa que usted tiene que manejar el buque. Allende le responde, ¿usted cree que no lo estoy haciendo? Estoy tratando de hacerlo. Hágalo con más fuerza. Y prometo formalmente que vamos a tener una actitud más dura. Se tomó el acuerdo de formar un grupo de ese gobierno para ver los temas más críticos del momento. Pero los hechos corrían más rápido. Una semana antes, el nuevo ministro de Defensa, Carlos Prats, nombra a Augusto Pinochet como comandante en jefe subrogante del ejército. A los pocos días, cientos de personas, algunas de ellas esposas de oficiales del ejército, se reúnen frente a la casa de Prats para protestar por su postura de colaboración con el gobierno. Prats les pidió a sus pares que firmaran una carta de rechazo a la protesta y de lealtad a su persona. Pocos lo hicieron. Mi papá ve que efectivamente no contaba con el apoyo de los generales y renuncia. Allende nombra al general Augusto Pinochet como jefe del ejército por ser el hombre de confianza de Prats y a quien ayudó a sofocar el tanquetazo. El diálogo con la DC estaba en punto muerto y la Cámara de Diputados declaró inconstitucional la forma en que estaba gobernando Allende. Las simpatías a favor y en contra del gobierno están divididas en las Fuerzas Armadas. Un creciente sentimiento anti-UP choca con la voluntad de algunos uniformados partidarios del gobierno. Otros mantienen una estudiada reserva de sus opiniones. No hay que meterse mucho, esa es mi experiencia. En el ejército no hay que meterse mucho, pero hay que ser vivo, sí, hay que tener buen olfato. Más del 80% en que categóricamente decían que había que hacer desaparecer el gobierno de la Unidad Popular, completa. Y incluso de que tenía que desaparecer el presidente. Y cuando los militares hablan de neutralizar, de desaparecer, significa eliminar, o sea, matarlo. El complot de la FACH es coordinado por los generales Nicanor Díaz Estrada y Gustavo Lee, quien asumirá el mando de la institución después de la forzada renuncia del general César Ruiz Danjó. Al entonces capitán Jaime Donoso no le cupo dudas que se preparaba un golpe militar cuando, cumpliendo funciones como oficial de ronda, decidió revisar pasada la medianoche la Academia de Guerra, encontrándose con un cabo que le impedía el acceso a una reunión secreta. Irrumpí en la puerta de forma violenta, golpeé la puerta con el pie y la abrí y me di cuenta que estaban todos estos generales reunidos con sus estados mayores y que estaban haciendo una práctica, lo que se llama un juego de guerra, y eso yo lo conocía porque recientemente había sido alumno de la Academia de Guerra y vi que el objetivo del juego de guerra era La Moneda y Tomás Moro, y la casa del presidente Tomás Moro. Entonces a mí ya ahí no me quedó ninguna duda de que se estaba planificando un golpe de Estado, pero absolutamente ninguna duda. Se lo comuniqué a mis amigos, a Vergara, a Garbacho y a Isinena, todos capitanes que nos juntábamos en la universidad donde íbamos a clase, y ahí ya nos sentimos más motivados para hacer la denuncia directa al presidente de la República. Frente a la denuncia, Allende no actuó o no pudo actuar. Más preocupante parecía ser la llama del descontento naval. Habían unos letreros que llamaban a la subversión de la gente, que se pegaban en las calles, etc. Era una situación tan tensional que yo dije, mire, si esta cuestión si seguimos así, yo pesco un fusil, me voy al cerro y voy a ir a matar a comunistas, para decirlo francamente, porque ese era mi objetivo personal. La Armada rápidamente, sin
sin que se hubiese un decreto supremo, el comandante en jefe de la Armada Real era prácticamente el almirante Merino. Yo lo dije 1000 veces, viene un enfrentamiento armado, pero no provocado por nosotros, sino provocado por la derecha, provocado por el golpismo naval y provocado, obviamente, lo que hoy día es obvio para todo el país, por la CIA. Históricamente no ha existido una revolución desarmada. Semanas antes del golpe proclamó que ante la violencia de la derecha y el imperialismo, el pueblo está en condiciones de incendiar y detonar el país desde Arica a Magallanes en una heroica ofensiva libertaria y patriótica. Respondimos nosotros añadiendo más benzina, añadiendo más combustible a la hoguera. Es cierto de que muchos de los discursos que se decían entonces y de mis discursos producían un miedo y un terror dentro de la derecha mucho mayor del que yo jamás imaginé. De manera de que está lejos de mí sostener de que fue pura violencia la derecha. Evidentemente, en nuestro accionar, en nuestra retórica, había elementos que condujeron a esa radicalización, ya esa polarización, ya esa violencia en definitiva. Acá hubo tomas que no tenían justificación, que no ayudaban. Hubo en esto extralimitaciones, hubo lo que yo he mencionado, ultraizquierdismo, que favorecieron realmente al adversario. El flamígero lenguaje de Altamirano y la irresponsabilidad de dirigentes ultraizquierdistas que pretendían acelerar el tranco revolucionario con grupos armados, tomas de fábricas y campos, tenía su contraparte en el sabotaje de las brigadas de Patria y Libertad, destinado a estrangular el abastecimiento de las grandes ciudades. Así que era imperativo cortar también el flujo de cargas a través de ferrocarriles, y eso se hace cortando puentes. No volando el Mayeco, porque eso sería un daño estructural, sería como la antipatria estar haciendo algo así. Comandos de Patria y Libertad desatan una oleada terrorista para interrumpir el transporte caminero, la electricidad y la distribución de combustible. Lo más sorprendente del sabotaje es que fue organizado por oficiales de la Armada que estaban complotando contra Allende. ¿Qué oficiales le propusieron eso? Había un capitán de la Marina, cuyo nombre no voy a dar porque no es pertinente aún, que trabajaba en el equipo del almirante Merino. Al comenzar septiembre, el paro de los camioneros atormenta al gobierno y resulta difícil hacerlos fracasar, porque los transportistas son financiados con fondos de la CIA y de empresas extranjeras canalizados por Orlando Sáenz y la Sofofa. La producción industrial y agropecuaria se desploma. La ineficiencia, la politización y la indisciplina laboral causan estragos en las empresas estatizadas. La situación de Chile se torna angustiosa. Hay quienes desean acelerar la descomposición del país para provocar la anhelada intervención militar y establecen contacto con el capitán de Marina en retiro Vicente Gutiérrez, que trabaja como instructor para Patria y Libertad. Y se le dan nombres de personas, de dirigentes de la UP, a los cuales había que hacerles atentado en sus casas. ¿Liquidar, por ejemplo, a quiénes? Voy a dar un solo nombre. Se nos pidió concretamente que atentáramos contra el secretario general del Partido Socialista, Carlos Altamirano, a lo cual me negué absolutamente y desde luego no se hizo. En una ocasión, estando comiendo en mi casa, Jorge Arrate, que en ese entonces era ministro, no recuerdo de qué ya, de repente sentimos una balacera, salimos, bueno, el auto del ministro había sido atravesado de lado a lado por 4 o 5 impactos de bala.
todo este terrorismo que se empieza a generar espontáneo, porque indudablemente hay una cantidad de atentados y de situaciones de violencia que no corresponden a directrices del movimiento Patria y Libertad. La política se hace en las calles y la intervención militar está en boca de todos. Allende expresaba públicamente su confianza en las Fuerzas Armadas. El presidente Allende fue extraordinariamente atento con las Fuerzas Armadas. Yo le digo que en 3 años, o en casi 3 años, solamente eliminó 2 generales de la Fuerza Aérea. Circunstancia que periodos posteriores salieron 16, 18 de una sola vez. Fue la lealtad ejemplar de las Fuerzas Armadas de mi patria, fuerzas profesionales, respetuosas de la voluntad popular, la que aplastaron a la insolencia imperialista y a la propia reacción chilena. Frente a los militares, Allende prohibió, digamos, que se trabajara una labor de inteligencia hacia los militares, básicamente porque, digamos, temía una provocación. El mandatario diseña diferentes estrategias para desarticular el golpe. Una opción rechazada es nombrar ministros a los demócratas cristianos Fernando Castillo Velasco y a Domingo Santamaría. No estaban dispuestos a tenderle una salvavidas a este gobierno, que no tenían mayor razón. Ya Eduardo Frei estaba demasiado comprometido en una lucha ya no solo anti-Unidad Popular, sino que anti-Allende. El Partido Comunista fue partidario de entenderse con nosotros. El Partido Radical fue partidario de entenderse con nosotros. El Partido Socialista dijo que por ningún motivo. El MAPU por ningún motivo. El MIR por ningún motivo. Allende no obtuvo del Partido Socialista de ese momento el apoyo político que necesitaba. Un gobernante habría debido cortar por lo sano y escoger él el camino que hubiera creído más adecuado. ¿Usted responsabiliza a la democracia cristiana que no se haya llegado a un acuerdo? Sí. ¿La piedra en el camino aquí parecía ser Altamirano y el Partido Socialista? Fundamentalmente Altamirano y la corriente predominante en el Partido Socialista, unida al MIR, unida al MAPU, que mantenían posiciones también irreductibles. ¿Ellos serían, a su juicio, los principales responsables de lo que pasó en Chile? No sé si los principales, pero si por principal se entienden los que tienen mayor cuota de responsabilidad, yo creo que sí. Yo soy el chivo expiatorio. Yo he sido el causante principal del golpe. No hubo asesinatos del comandante en jefe del ejército chileno, René Schneider. No hubo participación de la CIA, no hubo terrorismo de la derecha en que se volaban una vez por semana torres. Sectores izquierdistas están convencidos que hay que prepararse para lo que denominan ofensiva fascista y patronal. Yo no tuve noticias en cuanto a una fecha fija en que se iba a producir la intervención militar, digamos, o el pronunciamiento, o el golpe, como quiera llamarse, ¿no? Pero sabía que tenía que venir. La derecha lo que quería era echar a Allende, y nosotros no estuvimos nunca en esa posición de echar a Allende, porque Allende era el presidente constitucional del país. Don Eduardo Frei pensaba que no había otro camino que el término del gobierno de Allende. No es que él estuviera fragando un golpe militar, él no tuvo ninguna intervención en ese sentido. Lo que sí yo le puedo decir categóricamente, que el Partido Demócrata Cristiano, cuando se produjo el golpe militar como una consecuencia irremediable y la única salida posible que tenía el país, como una necesidad del país para salir de ese estado de cosas, el Partido Demócrata Cristiano lo aceptó, el golpe. Pinochet aparecía como un hombre leal al presidente y solo se incorporó a la conjura recién el 7 de septiembre.
El almirante Merino, quien ya dirige de hecho a la Armada, envía un emisario a Santiago informando la fecha del golpe y pidiendo las firmas de los otros comandantes en jefe. En la carta señala: Gustavo y Augusto, bajo mi palabra de honor, el día D será el 11 y la hora H6. Pinochet, quien aseguró haber planificado la operación para el 14 de septiembre, acepta la imperativa cronología de la Marina. En el último periodo Salvador Allende estaba muy tenso, muy preocupado de la situación. Yo recuerdo que tuvimos una conversación en La Moneda con él unos 10 días antes del golpe militar, una tarde, concurrimos los dos, Arturo Girón y yo, y nos preguntó, por ejemplo, si teníamos pasaportes. Dijimos, no, nosotros no sacamos pasaportes. Entonces dijeron, saquen pasaporte y preocúpense de sus familias, que pueda ocurrir. El 8 de septiembre, el retirado general Prats almuerza con el presidente y le sugiere abandonar el país. Allende responde jamás y le habla de un plebiscito para resolver democráticamente la situación. Allende tenía el apoyo incondicional del general Augusto Pinochet Ugarte, del jefe de la Marina, del jefe de la aviación, de otra serie de generales que no quiero ni nombrarlos porque algunos de ellos estuvieron en contra del golpe, otros cambiaron, los Brady, los Urbina, almirante. Bueno, o sea, no era una locura de Allende, un abandono de la realidad de Allende, el estar trabajando ese día 10 en un llamado a plebiscito, cuando ya era claro de que había una movilización importante de las tropas. Casi un centenar de marinos antigolpistas han sido arrestados y la Armada quiere desaforar a Garretón y a Altamirano para procesarlos por sedición. Desafiante, el líder socialista condena en el Teatro Caupolicán los abusos contra los marinos arrestados. Importa más el discurso de Carlos Altamirano de horas antes del golpe de Estado que la participación durante 1000 días de la CIA, del gobierno americano, de Nixon, de Kissinger. Elwin propone el 10 de septiembre que los diputados y senadores renuncien y se llame a elecciones generales. La propuesta llega tarde. Una corte de apelaciones verá el desafuero de Altamirano el día 11 de septiembre y es el pretexto de Pinochet para el acuartelamiento de tropas. Informa de esa decisión al ministro de Defensa, señalando que lo ha resuelto previendo incidentes. En la UP, con excepción de Altamirano, pocos dudan de la lealtad de Pinochet, quien hablaba diariamente con el mandatario. Yo tenía antecedentes que era un hombre muy doble, muy ambiguo, de que trabajaba siempre, había trabajado con unos y otros, de que era un hombre muy ignorante, de que dentro de los militares se habla de los generales cuarteleros, un título así, o sea, del que anda imponiendo orden, pero que no tiene ninguna capacidad intelectual, como era el caso de Schneider, como era el caso de Prat y como era el caso de muchos otros. Pinochet evidenció astucia y aparentemente pidió a Allende postergar el llamado a plebiscito para no retrasar el golpe. El ejército y las Fuerzas Armadas hasta el último momento apoyaron el gobierno. Algunos saben ya la fecha exacta del golpe, pero el presidente de Chile la ignora. Y en los diarios se anuncia que Allende concurrirá el martes 11 de septiembre a un encuentro por la vida en la Universidad Técnica del Estado. El 10 de septiembre, incorporado ya a la conjura, Pinochet traslada a su familia a un regimiento de los Andes, comandado por el coronel Cantu Arias, un oficial simpatizante de Allende. Almuerza con el general Lee y se reúne con oficiales para las últimas instrucciones. Dice haberles hecho jurar a cada uno de ellos ante una réplica del sable de Bernardo Higgins que todo lo tratado en esa reunión debe ser mantenido en secreto. No es efectivo, fíjese, soy no sé quién. Salió en un libro que tenía a ninguno, yo no recuerdo, jura. Lo que sí él nos pidió de que esto era secreto, que no podía salir, por ejemplo, la misión que me dio a mí.
Desde el atentado contra el general Schneider, la UP se preparaba para enfrentar acciones violentas contra el régimen. El aparato de defensa, descontando el GAP, digamos, lo componían no más de 150 personas, 150 militantes. Nuestro armamento, digamos, tuvimos al final. Al principio era un armamento muy escaso, el que venía de antes, digamos, del ELN. Tuvimos armamento que nos llegó el año 73, que eran AK-47, es decir, Kalashnikov 47 de factura coreana, con 120 tiros. Creo que eran 5 los lanzacohetes RPG-7. Nosotros teníamos parque para un primer combate, ¿no? Las armas que estaban en Tomás Moro las había mandado Fidel. El GAP tenía una mayor provisión de armas, que eran básicamente armas que Allende, digamos, no las quería entregar por el temor, digamos, por el temor de que se usaran antes de tiempo, que fueran una provocación hacia el ejército. Luego que el MIR se retiró del GAP, el Partido Socialista puso en el dispositivo de seguridad presidencial exclusivamente a miembros de su colectividad, especialmente jóvenes que recibieron instrucción militar en Chile, en Cuba y en Corea del Norte. Sí hice gestiones para de que un número muy limitado, por lo demás, de 30, 40 compañeros, fueran a tomar cursos de armas. Era la misma gente que cuidaba a Fidel Castro, que nos preparaba a nosotros. El adiestramiento o el entrenamiento que tengo, ¿no es cierto?, es en defensa personal, en inteligencia, contrainteligencia en Cuba y en Corea. Nosotros teníamos algunas armas, pero que para 1000 personas. Ridículo para enfrentar. Además de sus grupos armados, la UP confiaba en las organizaciones creadas en torno a las áreas industriales urbanas. Elaboramos un plan al interior del partido para preparar, digamos, a la militancia, para que consecutivamente ellos prepararan a los obreros, digamos, de las diferentes poblaciones y especialmente los cordones industriales. Los trabajadores podrían actuar con palos, piedras, cócteles molotov e incluso tanquetas construidas con cargadores frontales. Se tratan de comprar algunas pistolas argentinas, digamos, las Marcati, etc. Armamento popular también se empezó a crear allí porque no teníamos una vía de obtención de armamento con mayor poder. El diario comunista El Siglo del 11 de septiembre advertía lo que se avecinaba. La izquierda confiaba en que parte de las Fuerzas Armadas se alinearía con el gobierno para sofocar cualquier cuartelazo. Él esperaba que una parte del ejército y fundamentalmente de carabineros estuviera al lado nuestro. Eran fundamentales los cordones industriales, la movilización del pueblo, la lucha de los estudiantes, pero contando con un sector significativo del mundo militar. El jefe socialista consideraba que en caso de un golpe, Allende no debía refugiarse en La Moneda. Algunos de sus correligionarios estimaban que debía buscar apoyo en las poblaciones y en los cordones industriales. Pero Altamirano pensaba que debía dirigirse a un regimiento leal al gobierno y allí organizar la resistencia a los facciosos. Porque ahí daba más tiempo para preparar una defensa, para que el pueblo saliera a las calles, para que, en fin. Los socialistas habían diseñado el llamado Plan Santiago, que consultaba anillos concéntricos de defensa en torno a La Moneda. Ante eso nos planteamos que debería haber una resistencia en la Moneda, fuerte, basada, digamos, esencialmente en lo que es la escolta y los dos edificios de alrededor, obras públicas, digamos, y a otro lado otro ministerio. La idea era tomarse con gente para tener, digamos, una resistencia que durara. La misión exactamente a mí tenía que establecer un cerco en torno a La Moneda, no a distancia inmediata. La Moneda no se tocaba, salvo orden superior,
El ataque al Palacio de la Moneda incluía también una acción frontal de los blindados. El envolvimiento del cordón industrial de Vicuña Maquena estaría a cargo de la Escuela de Infantería. El WIN controlaría el norte de la capital y el Maipo neutralizaría el cordón Cerrillos y Maipú. Después de la medianoche, el Plan Silencio sacará del aire a varias emisoras izquierdistas santiaguinas, mientras equipos de civiles y militares preparan los bandos que serán propagados por una cadena radial en contacto directo con el Ministerio de Defensa. El general de Carabineros, Jorge Urrutia, informa telefónicamente del alzamiento en Valparaíso. Inmediatamente recibo la orden de parte del presidente de que sea despertado todo el dispositivo en forma verbal, no sonora, para no despertar sospecha en los alrededores. A las 5 de la mañana, los Hawker Hunter, armados con 4 cañones de 30 milímetros y cohetes Snevis Sura, son alistados en Concepción para una misión que provocará impacto mundial. A las 6 de la mañana, los desplazamientos castrenses son demasiado evidentes. La escuadra está en Valparaíso y los hombres de Merino ocupan instalaciones claves del puerto y localidades vecinas. En un departamento de las Torres San Borja se activa la central de comunicaciones del aparato militar del Partido Socialista. Se empieza a avisar a todo el mundo. Y nosotros teníamos un lugar de concentración. El aparato tenía un lugar de concentración que estaba, digamos, en el Parque Cormo. Allende está en pie, mientras proliferan las señales de alarma. Pinochet no responde las llamadas del ministro de Defensa, Orlando Letelier, y Lee está inubicable. Allende decide ir a la Moneda y los jóvenes de la Guardia Presidencial cogen rápidamente algunos lanzacohetes y ametralladoras pesadas. A las 7:30, el ministro Orlando Letelier es detenido por subalternos en el Ministerio de Defensa. A las 7:45, Pinochet llega atrasado al cuartel de Peñalolén para dirigir las operaciones del día. Su ayudante, el coronel Osvaldo Zavala, dice que no está de acuerdo con el golpe, siendo inmediatamente arrestado. Informaciones confirmadas señalan que un sector de la marinería habría aislado Valparaíso y que la ciudad estaría ocupada, lo cual significa un levantamiento en contra del gobierno legítimamente constituido, del gobierno que está amparado por la ley y la voluntad de los ciudadanos. En estas circunstancias llamo sobre todo a los trabajadores que ocupen sus sitios de trabajo, que concurran a sus fábricas, que mantengan calma y serenidad. Hasta este momento en Santiago no se ha producido ningún movimiento extraordinario de tropas y según me ha informado el jefe de la guarnición, Santiago estaría acuartelado y normal. En todo caso, yo estoy aquí en el Palacio de Gobierno y me quedaré aquí defendiendo el gobierno que represento por la voluntad del pueblo. Terminada la intervención, se asoma por última vez al balcón de su despacho. Por propia voluntad está atrapado en el viejo edificio que simboliza el poder del Estado. Lo acompañan sus asesores, los guardaespaldas del GAP, 6 mujeres, entre ellas 2 periodistas, 17 detectives, un equipo de 8 médicos leales y la Guardia de Carabineros reforzada por tanquetas del Grupo Móvil. Los carabineros se preparan para la defensa y aquí se les ve transportando municiones a la Moneda. Pero en el edificio institucional Norambuena se ha instalado el general Arturo Giovane,
quien privará de poder a los generales Sepúlveda, Galindo y Urrutia, leales al gobierno. Se ordena que 8 miembros del GAP se instalen en el Ministerio de Obras Públicas. Disponen de fusiles AK, una ametralladora .30 y un lanzacohetes. Y conformamos una escuadra en la defensa con una ametralladora 30 que era óptimo desde ahí, desde el tercer piso. El presidente Allende llama a su amigo español Víctor Pey y le pide que ubique al general Carlos Prats, a quien se le había proporcionado un departamento en prevención de atentados. Me preguntó por él, yo sabía dónde estaba. Me pidió que le llamase por teléfono. Yo traté de ubicar al general Prats por teléfono, pero él ya no contestó los teléfonos del departamento donde supuestamente tenía que estar. Vengo saliendo de La Moneda y el presidente está decidido a mantener el gobierno. Eso es lo que él dijo y no tiene ninguna vacilación al respecto. A las 8 de la mañana, fuerzas especiales de carabineros que responden a las órdenes del general Mendoza capturan la Intendencia de Santiago. Poco después se escucha al mayor Roberto Guillar leyendo la primera proclama de la Junta Militar. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Yo me impuse de que se había formado una junta de gobierno cerca de las 9 de la mañana. Los trabajadores de Chile pueden tener la seguridad que las conquistas económicas y sociales que han alcanzado hasta la fecha no sufrirán modificaciones en lo fundamental. Cuarto, la prensa, radiodifusora y canales de televisión adictos a la unidad popular deben suspender sus actividades informativas a partir de este instante. De lo contrario, recibirán castigo aéreo y terrestre. La prensa, radiodifusora y canales de televisión adictos a la unidad popular deben suspender sus actividades informativas a partir de este instante. De lo contrario, recibirán castigo aéreo y terrestre. En ese bando se insta a renunciar al presidente de la República. No lo haré. Notifico ante el país la actitud increíble de soldados que faltan a su palabra y a su compromiso. Hago presente mi decisión irrevocable de seguir defendiendo a Chile en su prestigio, en su tradición, en su norma jurídica, en su constitución. Señalo mi voluntad de resistir con lo que sea, a costa de mi vida, para que quede la lección que coloque ante la ignominia y la historia a los que tienen la fuerza y no la razón. Antes de que apareciera la declaración de la Junta, y cuando se sabía que venía un golpe, él mostró preocupación por el general Pinochet. ¿Dónde estará Pinochet?, dijo, preocupado realmente. Firmado Augusto Pinochet Ugarte, general de ejército, comandante en jefe del ejército. Toribio Merino Castro, almirante, comandante en jefe de la Armada. Gustavo Lee Guzmán, general del aire, comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile. Y César Mendoza Durán, general, director general de Carabineros de Chile. Más el señor Mendoza, general rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también será nominado director general de Carabineros. La Plaza de la Constitución aparece totalmente desierta. Solo giran en torno a ella periodistas, tanto chilenos como extranjeros, que están siguiendo las alternativas de lo que esta mañana está ocurriendo en Santiago de Chile. Al final de las bocacalles, en todas las que llegan hacia el Palacio de Gobierno, el público que ha sido detenido a regular distancia por fuerzas de carabineros. Incluso en las fuerzas de carabineros hay división. Unas están apoyando a la Junta Militar y otras al gobierno constitucional. La mayoría de las radios presenta este aspecto.
bandas militares interpretando himnos en los cuales cada ciertos minutos se inserta la proclama inicial de los oficiales de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros que encabezan el movimiento iniciado esta mañana, 11 de septiembre, en Santiago de Chile. Allende empezó a usar el casco que le regaló el comandante Arturo Araya durante el tanquetazo de junio y el Kalashnikov con la inscripción a Salvador de su compañero de armas Fidel Castro. La figura que tuve de Allende en ese momento es que era un hombre que se estaba preparando realmente para una gran batalla. Al edecán aéreo Roberto Sánchez se le encarga ofrecer un avión al presidente. Le digo yo todo esto, que las instrucciones que me habían dado, le digo al presidente, vámonos de Chile, yo lo voy a dejar, yo después vuelvo con el avión, esas son las instrucciones que tengo. Y él dice, comandante, vaya a decirle a su jefe de que yo de aquí a La Moneda no me rindo ni me muevo y me voy a matar. Coordinando el golpe desde el Ministerio de Defensa está el vicealmirante Patricio Carvajal, quien horas antes había disipado hábilmente las suspicacias de las autoridades del país. El edecán naval le dijo que el presidente anda con un fusil ametralladora que tenía 30 tiros y que el último tiro se le debe disparar en la cabeza. Es el ánimo que estaba hasta hace unos minutos atrás. Esas son novelas, nomás te puedo no se dispara ni una batida de goma. El gran error del Partido Socialista y mío en consecuencia fue el haber hecho creer de que había un real movimiento guerrillero, que teníamos fuerzas armadas con capacidad de enfrentar a un sector, por lo menos, del ejército. Sacamos las armas ese día y nos fuimos hacia el Parque Cor. Es decir, con una camioneta, digamos, llena de armas y un auto de escolta. Máximo teníamos unos 120 hombres. La comisión política, a las 10 de la mañana, da la orden de combate al partido. La orden de combate en defensa, digamos, de el gobierno popular, ya sabiendo a esas horas de que no había ninguna unidad militar al lado del proceso, sino que era enfrentarse con más de 100.000 hombres, digamos, a nivel de Chile. Decidimos en ese minuto entonces enviar a Hernán del Canto a La Moneda a conversar con Allende, porque todavía se podía circular por la Alameda. Yo escuché cuando él hablaba con un dirigente que al parecer le preguntó qué es lo que hacía, qué actitud tomar. Entonces el presidente le dijo, yo no sé lo que van a hacer ustedes, hagan lo que han predicado con tanto entusiasmo. Yo personalmente sé lo que yo tengo que hacer. El Palacio de la Moneda deberá ser evacuado antes de las 11 horas. De lo contrario, será atacado por la Fuerza Aérea de Chile. Los trabajadores deberán permanecer en sus sitios de trabajo, quedándoles terminantemente prohibido abandonarlos. En caso de que así lo hicieren, serán atacados por fuerzas de tierra y aire. En La Moneda se vive una vorágine de rumores. La defensa se redujo a cuestiones espontáneas después de repartirnos los sectores y ponernos en las ventanas y todo para un eventual asalto. Ubicar las ametralladoras grandes en la sala de consejo apuntando a la puerta principal. Pero todo así, como se llama ahora, artesanal. Tenemos que resistir, tenemos que quedarnos aquí mientras llegue la ayuda, mientras lleguen, no sé, pues los obreros, la gente. Nunca pensamos que estábamos solos. Había surgido una hipótesis de que Allende podría haber salido a través del Ministerio de Obras Públicas y por ahí evadir el bombardeo. Pero Allende esa idea la rechazó tajantemente. Él dijo que el lugar de los presidentes era La Moneda y él se quedaba ahí. Yo tuve una conversación donde se planteaba golpearlo, que tú sacarlo aturdido, esa es la verdad.
Pero se desechó porque, qué sé yo, si se le pasaba la mano, pasaba cualquier cosa. El pueblo y los trabajadores fundamentalmente deben estar movilizados activamente, pero en sus sitios de trabajo, escuchando el llamado que puede hacerles y las instrucciones que le dé el compañero presidente de la República. A las 9:30 de la mañana, el vicealmirante Carvajal ofrece nuevamente a Allende un avión para que salga del país. El mandatario se niega a renunciar, califica de traidores de mierda a los jefes militares y afirma que un presidente chileno no se rinde. Yo hablé personalmente con él, le intimé rendición en nombre de los comandantes en jefe y contestó con una serie de garabatos nomás. O sea, quiere decir que a las 11 cuando lleguen los primeros pericos, allá hay que lo que va a pasar. A las 11 en punto se bombardea. Evacúe la moneda, va a ser más fácil asaltarla. Una vez bombardeada, la asaltamos con el WIN y con la infantería. Hay que decirle a él. Esta será seguramente la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Seguramente Radio Magallanes será callada y el mital tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa. Lo seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo tendrá un hombre digno que fue leal a la lealtad. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, el capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que le enseñara Schneider y que reafirmara el comandante Araya. Víctimas del mismo sector social que hoy estará en sus casas esperando con mano ajena reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, aquellos que serán perseguidos, porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente, en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando la línea férrea, destruyendo los oleoductos y los gasoductos, frente al silencio de los que tenían la obligación de proteger. Estaban comprometidos. La historia los juzgará. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Allende pide a sus asesores y a aquellos que no sepan disparar que abandonen la moneda. De una manera poética y casi surrealista les dice: el que tenga un campo por sembrar y el que tenga un hijo por nacer, que se vaya. Les pide a las mujeres que abandonen. Les dice que él no quiere héroes y que se quede en la moneda aquel que pueda defenderse. La mayor parte de los médicos estaban agrupados en una piececita chica que había en el primer piso. Y yo fui a decirle, porque el que quisiera se podía retirar. Ninguno quiso hacerlo, realmente. El Palacio de la Moneda deberá ser evacuado antes de las 11 horas. De lo contrario, será atacado por la Fuerza Aérea de Chile
aire y fuerzas terrestres. A carabineros que se encuentran en La Moneda se les pide que abandonen de inmediato. La Guardia Carabineros se retiró y el presidente los habría autorizado, diciéndole sí que dejaran las armas. No podemos nosotros aceptar plazas ni parlamentos, que significa diálogo, significa debilidad. Todo ese montón de jetones que hay ahí, el señor Tobá, el otro señor Almeida, todos estos mugrientos que estaban echando a perder el país, debe pescarlos presos y el avión que tienes dispuesto tú, arriba y sin ropa con lo que tienen para afuera. José Tobá, ¿quién le dice que esperen un momento para convencer al presidente? Negativo. 5 para las 10 de la mañana. Y aparecen frente al Palacio de Gobierno fuerzas blindadas. El 29 de junio también había uno de estos vehículos frente a La Moneda. Ahora son 1, 2, 3 y están tomando ubicación frente al Palacio de La Moneda. Sus ametralladoras apuntan en dirección al palacio. Mientras los tanques se despliegan y empiezan a escucharse disparos, cientos de empleados públicos quedan atrapados en sus oficinas, mientras otros inician una estampida hacia sus casas. Me acaban de informar de que habría intención de parlamentar. Rendición incondicional, no de parlamentar. Rendición incondicional. Bien, conforme. Rendición incondicional y se le toma preso ofreciéndole nada más que respetar la vida, digamos. La vida y se le su integridad física y enseguida se le va a despachar para otra parte. Conforme. Ya, o sea que se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país. Se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país. Pero el avión se cae y cuando vaya volando. Conforme. Conforme. Hay carabineros y soldados, y a medida que se acerca la hora ultimátum que las Fuerzas Armadas han dado al presidente de la República, en el centro de la ciudad se escuchan más y más detonaciones de armas de fuego, de gran poder de fuego. ¿Y se sabe algo ya desde La Moneda? No, absolutamente nada, porque ya en esto, hace cosa de 5 minutos, dejó de transmitir la última radio de la Marcita, que estaba en este momento en funciones, que era la radio Magallanes. Ametralladoras del tanque. Chico, ven. Ven aquí. Pinochet parece tener ahora el control total del operativo militar. Podrá aplicar la ley marcial a cada persona que se le sorprenda con armas o explosivos. Va a ser fusilado de inmediato, sin esperar juicio sumario ni sumario. Las ametralladoras de los tanques barren las viejas y gruesas paredes de La Moneda, mientras los defensores, dirigidos por el propio presidente, responden el fuego. No teníamos cómo contrarrestar el ataque. Nos llevaron al rato una pieza, la única pieza que había así como bajo el subterráneo, porque empezó inmediatamente el ataque de tanques, de infantería. Había una resistencia efectiva ahí en el Ministerio de Obras Públicas, y por lo menos había una ametralladora ahí que disparaba y que provocó muchos problemas. Cuando nosotros terminábamos de disparar, nos cambiamos inmediatamente de piso o de ventana. Y eso que creo que significó que los militares creían que ahí había pero cualquier cantidad de gente.
Están disparando contra esta habitación. Dale, Martínez. Habitación 1321 del Hotel Carrera. Trabajábamos con el colega uruguayo, Luis Oneto. Las fuerzas militares, al ver las cámaras de televisión, dispararon también contra este departamento. Hay impactos en el techo. Somos 4 periodistas los que estamos en el interior del departamento, nadie está herido. Yo lo había visto disparar algunas veces, había disparado, pero había disparado a blanco y cosas así, ¿no? En un momento, Allende se nos perdió. Entonces me pidieron que fuera a buscarlo porque estaba en la secretaría y daba hacia Moneda, ¿no? Me fui arrastrando hasta la secretaría y Allende estaba disparando, ¿no? Con su metralleta, estaba disparando hacia la calle Moneda. Lo pesqué de los pies y lo atraje hacia mí para sacarlo de esa situación, porque me habían pedido que lo llevara donde estábamos el resto, ¿no? Y Allende en ese momento se da vuelta y primero me echó un garabato, ¿no? Me dijo, déjame, concha de tu madre, ¿no? Pero después se dio cuenta que era yo quien estaba ahí. Y me dijo, eres tú, Gironcito. ¿Ves? Me dijo que la cosa era más seria de lo que tú creías. Los tanques dispararon 79 cañonazos contra la Moneda, abriendo forados en su recia arquitectura dieciochesca. Se dispararon varios miles de tiros. La cifra que me dieron a mí eran 57.000 tiros cuando se hizo la contabilidad. El Palacio de la Moneda deberá ser evacuado antes de las 11 horas. De lo contrario, será atacado por la Fuerza Aérea de Chile. El general Lee ha resuelto bombardear la Moneda para acabar con la resistencia y los cazabombarderos vuelven a despegar desde Concepción. Y la segunda operación fue batir la Moneda y la residencia de Tomás Moro, que se negaban a rendirse y hacían nutrido fuego de armamento liviano y pesado que estaba causando muchas bajas. Allende pide una tregua para que salgan las mujeres, entre las cuales están sus hijas Isabel y Beatriz, más conocidas como Tati. El presidente de la República, alrededor de 20 para las 11 de la mañana, me llamó para pedir una prórroga en el ataque para hacer salir a las mujeres que habían en la Moneda. Y hasta ese último minuto me dijo, Verónica, tienes la obligación de salvarte, tienes que contar lo que ha sucedido hoy acá. Después de rogarnos, explicarnos, al final dijo, yo les exijo, dijo, tienen que irse. Y ahí fue Beatriz, mi hermana, la primera que reaccionó, dijo, bueno. Buenos días, aquí General Lee, cambio. Mi general, en este momento sale del Ministerio un jeep a la Moneda a retirar 6 mujeres. Será cuestión de 3 minutos para que aguante el ataque, cambio. Déjense de labores dilatorias y de mujeres y de jeep, yo voy a atacar de inmediato, cambio y terminado. Conforme. Esperen un momento de la Moneda porque van a salir las mujeres, ahí gente. Cuando salimos era un silencio, pero un silencio impresionante. Y lo que se veía era, por supuesto, militares que se alejaban, carabineros que se estaban alejando y corrían. Pero los aviones todavía no pueden atacar porque deben reabastecerse de combustible. Yo no partí porque yo había decidido quedarme hasta el final al lado del presidente. Después en el patio me abrazó y supo y me dijo que sabía que yo me las arreglaría de alguna manera para desobedecer. No es que haya desobedecido, no oí cuando las hizo salir la última vez. Con un retraso de 50 minutos, los aviones inician sus embestidas contra la Moneda. Se ha resuelto no usar bombas, sino cohetes Sura y P-3. Precisamente en este instante el fuego
se intensifica, como culminando el ataque que ha debido... Y de repente sentimos los aviones y ahí sentimos el silbido de las bombas nosotros. Con la .30 yo traté de tirarle mucho, pero no, era imposible porque cuando venía el avión, cuando venía a la altura de La Moneda, el avión ya iba en pica hacia arriba. Una gran llamarada, ¿ah? Y después una vibración extrema, digamos, en que se rompían vidrios y cosas. La situación adentro era ya intolerable, irrespirable, insoportable. O sea, solamente el instinto de conservación te permitía, digamos, buscar la alternativa para poder seguir respirando. Una de las cosas más terribles para mí fue ver cuando empezó a incendiarse la bandera. Era una cosa que me desgarraba porque me hacía ver que estábamos solos. La bandera se quemó completamente. El pabellón nacional que ondeaba en lo alto del Palacio de Gobierno de Chile, del Palacio de Gobierno de Santiago, fue consumida por las llamas. La Moneda, por lo que podemos apreciar de aquí, todavía no se rinde, a pesar de todo el daño que se ha causado en su interior. Incluso hay vehículos que están ardiendo frente al Palacio de Gobierno. Son por lo menos 3 que pertenecen a la policía y 2 particulares. El fuego continúa en forma insistente en contra del Palacio de Gobierno. Hace pocos minutos, la Junta de Gobierno anunció a través de la radio que la residencia presidencial de Tomás Moro, en el sector alto de la ciudad, también, al igual que el Palacio de Gobierno, fue bombardeada por aparatos de la Fuerza Aérea de Chile, que participa también en el movimiento. Pasado esto, se reanuda nuevamente el combate, porque eso lo único que hizo fue quemar el palacio, pero la zona en la que nosotros estábamos no. Por lo tanto, subimos, me acuerdo, al segundo piso y seguimos. Los impactos mayores se divisan desde esta posición, a la derecha de la puerta principal, en las oficinas que normalmente ocupaba el ministro del Interior, Carlos Briones, y el subsecretario Daniel Vergara. En el tercer piso funcionaban habitualmente oficinas administrativas y la capilla del palacio. El despacho presidencial está hacia la izquierda de la puerta principal, donde se alcanzan a apreciar algunos impactos de armas de grueso calibre. La Moneda arde y los socialistas finalmente adoptan una decisión. Teníamos por un lado al partido que nos decía fuera, es decir, guarden todo y retírense, y por otro lado teníamos al presidente, que estaba atrincherado en la Moneda, pidiendo, digamos, que fuéramos a apoyarlo con lo que tenía. Por cada miembro de las Fuerzas Armadas que sean víctimas de atentados, se fusilará de inmediato a 5 de los prisioneros marxistas de poder de las Fuerzas Armadas. Cambio. Repita la última parte. El PC dijo que se retiraba, que ellos no combatían, porque no tenían capacidad y por tanto iban, digamos, a retirarse para hacer la resistencia futura. En La Moneda cunde la sensación de que todo está perdido. Nadie auxilia desde el exterior al cercado mandatario. Ya con el Salón Toesca incendiándose, debajo de una mesa se reúne Allende con Jaime Barrios, con el Cheno Pupán, con el Coco Paredes, que estaba, Daniel Vergara, Osvaldo Puxio, Oscar Soto, y yo también estuve en ese momento ahí, en que, bueno, le decimos a Allende qué vamos a hacer. Esto es realmente una masacre. Se hace el acuerdo que salga un grupo a parlamentar con el mando militar, en el que sale el ministro Flores, el subsecretario Vergara y mi padre. La idea es
Nada de parlamentar, sino que tomarlos presos inmediatamente. Conforme. Y otra cosa, Patricio, es interesante que hay que tenerlo listo el avión que dice allí. Esta gente llega, de ahí, ni una cosa, se toma, se ríe el avión y parte. La opinión mía es que estos caballeros se toman y se mandan a cara a cualquier parte. Y por último, en el camino lo van tirando abajo. La situación es desesperada. Augusto Olivares, el periodista y leal amigo del presidente Allende, está muy deprimido. 15 minutos antes de que se matara el periodista Olivares, nos topamos en el patio de invierno y me abrazó, muy pálido, muy ya choqueado, y me dijo: mijito, llegó el fascismo y esto va a ser terrible. Y a los 15 minutos se mató. A mí me tocó descubrir al perro ahí. Y bueno, en eso hasta ahí llegué yo nomás. Me quebré porque el perro era mi hermano. Y ahí Allende lloró. Lloramos todos. Esta es la visión que presenta el Palacio de Gobierno. Exactamente 3 horas después que se inició el movimiento de tropas dispuesto por la Junta Militar. Entre tanto se sigue disparando, hasta que no salgan con bandera blanca, se le va a seguir disparando. El embargo hasta el final, y no se apague el incendio. Sí, porque ya las tropas están por entrar a La Moneda, así que en todo caso van a ser hechos prisioneros dentro de poco. La calle ha quedado totalmente desolada frente a todo este tremendo ruido que hacen los disparos de tanques, de tanquetas, de aviones, de armas cortas que están desde todos los lugares. La calle ha quedado totalmente desolada frente a todo este tremendo ruido que hacen los disparos de tanques, de tanquetas, de aviones, de armas cortas que están desde todos los lugares. En esos momentos sonó uno de los citófonos, un citófono que quedaba en un pasillo en el segundo piso. Me llamaba el prefecto inspector René Carrasco. Me dijo que le comunicara al presidente que todo estaba perdido, que no había reacción favorable al gobierno, que prácticamente los militares dominaban toda la situación y que le explicara que lo mejor era rendirse. Recibí la orden de avanzar con mis tropas y de ocupar La Moneda. En un momento determinado, Allende se acercó a la mayoría del grupo y nos dijo que nos íbamos a rendir. ¿Y Allende cómo salió? No ha salido, pero lo que dice Flores es que quiere obtener unas condiciones decorosas para la entrega de Allende. No hay ninguna condición decorosa, pues puta que se imaginaba. Lo único que le decíamos respetarle la vida y todavía hacemos mucho. Tenía sus decisiones de no caer preso tomadas con anticipación. Lo iban a denigrar, lo iban a vejar personalmente. Allende era una persona muy orgullosa él era muy sensible a las cosas, y eso no lo iba a tolerar. Yo creo que eso lo había definido bastante tiempo antes. Y Allende dice, bueno, nos rendimos. Una bandera blanca, dice. Un colega encontró un palo de escoba con la cual se hizo una bandera de rendición con el delantal que yo me saqué. Yo boto mi arma y trato de bajar hacia la puerta de Morandé 80 y sacar un delantal con un palo quemado, sacar una bandera blanca. Abro la puerta, recibe varios impactos y yo pienso entre mí, no seré yo el que se va a rendir primero. Yo quiero por lo menos salir vivo, así que voy a salir al final. Los jóvenes del GAP siguen disparando desde obras públicas y solo dejan de hacerlo cuando observan salir una fila de personas desde el palacio. Aparecen violentamente una serie de compañeros nuestros que son sacados a patadas, a culatazos, medio que los paran, los ponen contra la pared y empiezan a rastrillar el arma para matarlos ahí. Ahí nosotros les disparamos a esa gente. Nosotros estábamos ahí, frente los tenemos de espalda. Disparamos todos altos porque estaban nuestros compañeros ahí.
carabineros estaban de pie, pero como seguían disparando de obras públicas y estamos en la calle, le dije que se tiendan todos. Y me toma el soldado, no me da tiempo que yo bote la pistola, y me saca afuera, ya hacia la calle, y se empieza a proteger con mi cuerpo, porque desde el edificio del frente habían tiradores que le estaban disparando a los soldados. Entonces, mientras el resto los empezaron a atender ahí en la vereda, el soldado me mantenía a mí, protegiéndose naturalmente. Y yo lo que quería era que me lanzara con el resto ahí, porque tenía menos posibilidades de que me dispararan. Un oficial, de pronto me tomó de un brazo y me levantó. Me dijo, levántese, me dijo. Entonces, ¿usted quién es? Me dijo. Yo soy el doctor Oscar Soto. El doctor me dijo, suba a la segunda planta y dígale al presidente, con estas palabras, de que tienen 10 minutos para rendirse. Entonces yo subí solo a la segunda planta por la escalera de la puerta de Morandé 80 hasta la segunda planta, y cuando voy ya llegando al rellano de la segunda planta, veo que está el presidente acompañado de otros compañeros, algunos médicos incluso. Entonces cuando me va a aparecer me dice, doctor, ¿qué pasa? Así, directamente a la distancia de 5 metros. Yo soy el presidente, los militares han tomado ya la primera planta y dan 10 minutos para rendirse. Entonces a ellos, cuando les escucho decir, bajen en fila uno tras otro, yo bajaré el último. Me devuelvo en contra de la corriente de los últimos que iban saliendo a buscar mi maletín. Y ya prácticamente no quedaba casi nada en el pasadizo, y como estaba totalmente oscuro, fui viendo ahí y no lo encontré, sencillamente. Ya no lo encontré, pero de repente vi una puerta abierta. Yo siento, no sé, 2 o 3 disparos, no los puedo precisar, pero más de uno y menos de una ráfaga. Pero antes de sentirlo escucho, Allende no se rinde, milico, con algunos adjetivos. Allende estaba sentado frente a mí, ¿no es cierto? O sea, debajo de las ventanas, en buenas cuentas de la... Y a mí me pareció que en el momento de sentarse se disparaba porque la bóveda craneana voló por los aires, ¿no es cierto? Señor presidente Allende, después de disparar su metralleta sobre nuestras tropas, hago presente que hay un general herido, que un oficial le salvó la vida porque se colocó delante. El general Palacios penetra con sus fuerzas en La Moneda, donde encuentra la solitaria resistencia de un CAP que aparentemente no había recibido la orden de rendición. Y era igual que en la esa guerra, sí, porque nosotros abríamos una puerta, un suboficial se tendía y sin saber si había nadie teníamos que disparar, porque así nos disparaban. Entonces imagínense, este gallo ha descubierto, nosotros éramos más los que venían conmigo, le metieron 4 o 5 alas ahí, quedó botado. Pesqué la metralleta que tenía Allende entre las piernas y la dejé al lado, sin preocuparme de impresiones digitales, ninguna cosa de nada, porque yo dije, capaz que si me ven tan cerca de la metralleta, vayan a pensar que yo la voy a agarrar y le voy a disparar. Así que la pesqué y la dejé al lado. Y me quedé sentado ahí. El general Palacios informa lacónicamente a sus superiores. Misión cumplida, Moneda tomada, presidente muerto. Allende committed suicide and is dead now. Díganme si entienden. Entendido perfectamente, cambio. Palacios deja en libertad a todos los médicos de Allende, excepto a los doctores Gijón, Bartolín y Girón, quien se desempeñaba como ministro de Salud. Un bombero fue el que me identificó como exministro de Salud. 25 para las 4 de la tarde. Comienzan a llegar hacia el Palacio de Gobierno, que continúa incendiándose, efectivos del Cuerpo de Bomberos. De hecho, lo meten en un cajón y lo embarcan en un avión viejo junto con la familia que le trasladan en otra parte en Cuba. Vamos a tener una pelota para el entierro, si este gallo está para morir, tuvo problemas. Conforme la información se va a mantener reservada, entonces. Mientras el doctor Gijón permanece junto al cadáver del mandatario, las 49 personas que se han rendido, incluyendo a detectives y miembros del GAP,
permanece en la calle con las manos en la nuca. Los tenían a todos tendidos, cuando de repente un tanque que estaba frente a la Galería Antonio Vara, de la escotilla de arriba, un militar comienza a pedirle permiso al general. Le dice: permiso, mi general, para pasarle el tanque en la cabeza a estos marxistas tales por cuales. Y veo que el tanque sube de su oruga, o sea, de la calle hacia la vereda, y se comienza a ir encima de nosotros. Cuando iba unos 3, 4 metros antes del primero de la fila, gente del Ministerio de Obras Públicas que había quedado, ¿no es cierto?, a las 8 de la mañana dentro del ministerio, comienza a gritar. Entonces ordenan parar el tanque y evacuar el edificio del Ministerio de Obras Públicas. Cuando bajé, veo a uno que está culateando a uno de los guerreros. Y le grité: mire, soldado, eso no se hace, eso es un crimen. A un hombre que se rinde en todas las guerras no se le trata como usted. Y además nosotros no somos animales ni ver. Así que si usted lo vuelve a hacer, yo lo voy a sancionar. Y eso lo escucharon los que estaban tendidos y ahí respiraron. Nidia Contreras, la secretaria de Allende, conocida como La Payita, trae en sus manos la declaración de la independencia que le confió Allende. El documento le es arrebatado por un soldado y luego destruido. La Payita fingiría después un ataque de nervios, pudiendo fugarse, pero su hijo, detenido antes por carabineros, aparecería asesinado en el río Mapocho. La caída de la moneda y la muerte de Allende resultan devastadoras para la resistencia en el sur de Santiago. Ya el marchar hacia el centro dejaba de tener sentido, digamos. Y por tanto, digamos, se da la consigna de el retirarse esa noche. Porque ya la información era que había cesado la resistencia en todo Chile. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Es conveniente que nos consideremos que se puede tener dos caminos. Un camino que lo enterremos aquí de forma secreta y el otro que lo echemos a enterrar a Cuba. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor.